Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Sean bienvenidos a otro curso más, otra capacitación más que damos por parte de Hermes Consultoría y Capacitación en Protección Civil. Ya reiniciamos actividades después de un tiempo que estuvimos un poquito alejados del tema por algunas circunstancias, pero ya regresamos, y qué mejor que regresar con uno de los mejores instructores que hay, por lo menos para mí, aquí en la Ciudad de México. Tiene mucha experiencia, y el tema que vamos a ver hoy es súper interesante, ya que se van a tocar algunos temas y algunos aspectos que nos pueden ayudar y nos pueden servir, sobre todo, como les comentaba hace ratito, para los que nos gusta salir a hacer senderismo, salir a hacer montañismo, los que nos gusta hacer campamentos. Nos van a dar unos tips muy interesantes, precisamente para tener una localización en caso de llegamos a estar en un lugar remoto y no perdernos, o procurar no perdernos. Pero bueno, eso se lo vamos a dejar al licenciado Víctor. Déjense los presento. Licenciado Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Creo que sí está. Ya se unió otra vez. Creo que está acomodando también su presentación. Bueno, pues les damos las gracias a todos ustedes por acompañarnos. Qué bueno tiempo para estar aquí. Les comentamos que adelante. Hay un pequeño problema con la transmisión, pero síguele. Ahorita te aviso en cuanto podamos entrar. Ok, tú me avisas cuando vayas a iniciar tu presentación. Mientras les vamos dando algunos comerciales, algunos anuncios de los próximos cursos que vamos a tener. Se los voy a presentar aquí rápidamente en lo que el licenciado inicia con su presentación. Y les hacemos la cordial y atenta invitación el próximo día, a ver si ven por ahí en la pantalla, el próximo día 18 de mayo, jueves 18 de mayo, vamos a dar el módulo 1 de trauma craneoencefálico con otro gran instructor, un gran profesional de Colombia. No sé si alcancen a ver el ¿cómo se llama? El promo. Si lo ven, por favor, me indican. Y sirve que hacemos un poquito de tiempo para que se vayan integrando más compañeros. Precisamente estamos esperando unos compañeros de Colombia, de Argentina, de Venezuela, que también se iban a integrar, pero bueno, ya saben que esto del internet, de las redes sociales, a veces Ya estamos listos, Lobo. indicando cuándo y cómo va a ser el curso completo. Entonces, sí es muy interesante, y bueno, los esperamos la siguiente semana, el próximo jueves. Adelante, mi querido licenciado, ¿ya estás listo? Listo. Nada más adelante, avísame pues. como se ve en la pantalla. Ok. Mientras, si quieres, vete presentando. Bien, ¿ya está ahí la pantalla? ¿Ya se alcanza a ver? Ya está abriendo, sí está abriendo ahorita. Ok. Para que cargue. Sí. Avísame cuando se vea. Presentando. Ya está. ¿Ya está? Bien. Buenas noches a todos, su servidor. Pues gracias, Lobo, gracias, Hermes. Buenas noches a todos, su servidor, Víctor Asensio. Vamos a impartir una pequeña introducción a lo que es el curso de cartografía básica y orientación sin instrumentos.
Su servidor pertenece al CIREC, que es la Confederación Internacional de Rescate en Estructuras Especializadas Colapsadas. Y bueno, como instrucción, también somos instructores internacionales en medicina táctica o Tactical Emergency Casualty Care, certificados por Colombia. Aquí es parte del equipo que fue con nosotros a Turquía. Estuvimos recientemente allá en los eventos, ¿no? Por parte de la Confederación, bueno, pues se ha integrado por turcos, alemanes y algunos otros especialistas en confinados, y aparte de rescate vertical y arquitectura para medicina y bomberos. Un poquito de lo que me decías ahorita que me presentara, bueno, pues mi perfil académico, estoy actualmente como maestrante en la maestría de gestión integral de riesgos, valga la redundancia. Soy egresado de la Universidad de Puebla en una maestría en administración políticas públicas. También tengo algunos diplomados en presupuesto basado en resultados, unas certificaciones ante el CONOCER y como licenciado en administración por parte de la Universidad de Polanco. Algunos cursos de capacitación que hemos tomado son embalsamamiento y protocolo de necropsias, el taller de uso de datos estadísticos, responsables también en operación de programas internos de protección civil, movilidad, logística territorial, diseño de indicadores, Stop the Bleed, el lenguaje de programación Python, incendios avanzados, primer respondiente y algunas otras cosas, entre ellas atención prehospitalaria técnica, prehospitalaria táctica, ¿no? Algunos métodos que tenemos, bueno, haber pertenecido a ser instructor en estructuras colapsadas, en espacios confinados y rescate vertical. También tenemos ahí un antecedente con algún grupo de topos aquí en México. Actualmente pues pertenecemos al CIREC y también con la asociación ADOC, que son los responsables de peritos de obra urbano. Y obviamente pues también por ahí algunas menciones honoríficas que nos han hecho un favor de ser partícipes. Bueno, antes de que iniciemos, todas las imágenes, lo que van a ver dentro de este curso, siempre hacemos esta advertencia, todas estas imágenes, las citas, párrafos, bibliografía, etcétera, etcétera, que se pongan allí. Avísame si no se escucha, luego, porfa, porque luego a veces el micro falla. Todos estos Adelante, está bien. Ok. Todos estos son resultados de archivos bibliográficos, de imágenes concatenadas, y siempre con la expectativa de llevarlos de la manera lúdica y de manera didáctica para que la gente tenga esa preparación y ese conocimiento, y no es con la intención de hacerle daño al autor en sus obras. Y precisamente lo decimos que es sin fines de lucro, porque a veces se nos va el poner algunas piezas o citar algunas imágenes, citar la fuente, pero no es con el fin de lucro ni con el fin de dañar al autor. Y lo digo porque los cursos precisamente se graban y no queremos ese tipo de problemas. A veces es error de nosotros no citar las fuentes, pero a veces también por la carga de trabajo no se puede o se nos olvida de repente, pero no es con afán de faltarle el respeto a ningún instructor ni a ningún académico. Si alguien ve alguna fotografía conocida o algo, lo tomamos como referencia y al contrario, aprovechamos y agradecemos que tengan ese tipo de documentación para que nosotros podamos experimentar y podamos dar a conocer también su trabajo. Dicho esto, no sé si tienen alguna pregunta antes de que empecemos. ¿No? Ok. Bueno, si no hay preguntas, vamos a empezar con lo básico. ¿Todo bien, Lobo? Perdón. Sí, adelante, te estoy escuchando todo bien. Ok, bueno, vámonos rápido. Nos dice que qué es la orientación. Para empezar, vamos a entender lo que nos dice la Real Academia de la Lengua, que es la posición o dirección de algo respecto a un punto cardinal, o puntos de referencia, o a base de instrumentos de orientación, ya sean naturales o mecánicos. Bien. Nosotros, para poder tener lo que son los famosos... ¿Sí se escucha ahí, Lobo? Perdón. Sí, adelante, Albatros, todo bien. Cualquier cosa yo te indico. Vale, pues déjame pongo como si fuera respirador, a ver si se escucha mejor ahí, ya no se mueve. Bien, para tomar nosotros los puntos de referencia, siempre los hemos conocido como puntos georreferenciales, en realidad son índices o vértices geodésicos. ¿Por qué? Porque pertenecemos a una red geodésica trazada en horizontes y vértices, precisamente líneas verticales y horizontales alrededor del globo terráqueo.
La Tierra, como siempre, pues se tiene la teoría de que en un principio era plana y después salió que era redonda, pero en realidad no tiene ninguna de esas dos formas. La Tierra como tal tiene la siguiente forma, ¿no? Es una forma geodésica, que es una superficie irregular convertida también en una parte como si fuera una elipse o un elipsoide. Esa figura es lo que representa realmente a la Tierra. Lo que hacemos es fijarnos en los cuadrantes, un cuadrante vertical y un cuadrante horizontal. A ese punto donde se unen, o ese punto donde se converge lo que es la circunferencia junto con los términos irregulares de la geodesa, se le llama datum. En estos puntos, que es el datum, es donde se trazan con esas líneas verticales y horizontales lo que son las coordenadas geográficas. Dicho de otro modo, si ustedes entran hoy actualmente al Google Maps y ven los puntos, pues les va a marcar una latitud, una longitud, les va a pasar negativos y positivos y automáticamente ya estamos generando un punto referenciado o un cruce de puntos en el datum para hacer unas coordenadas geográficas. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué es un sistema de coordenadas? Bueno, ese sistema de coordenadas derivan en conceptos, como les acabo de explicar, latitud y longitud, específicos dentro de un punto geográfico, en un cruce, como si estuviéramos trabajando en un plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano, los que alcanzamos a ver en matemáticas en algún momento, pues teníamos cuatro posiciones en el plano cartesiano, ¿no? Lado izquierdo, superior derecho, el lado derecho y izquierdo, cuadrantes, que es positivo, 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 negativo, negativo, negativo y negativo, positivo. Así es como nosotros hacemos cuadrantes. Es lo mismo que hacemos nosotros con los datums dentro de la geodesa para nosotros poder convertirlos en coordenadas geográficas. Ahora, para que nosotros podamos tomar dentro de esa geodesa o de esa semiesfera o helicoide, como le llamamos en algunas bibliografías, tenemos que tener en cuenta las famosas proyecciones. Las proyecciones no son más que dibujos isométricos en los que podemos nosotros hacer las referencias geométricas para poder hacer los cuadros. No todas las conexiones que se le llaman o proyecciones que se le corresponden, otras decimales. ¿Sí? Entonces, en las cónicas son precisamente las superficies que vemos en los conos polo sur y polo norte, ¿no? Que precisamente se hacen una medición de distorsión minimizada para poder generar nosotros la superficie elipsoide y hacer unas proyecciones. A esta parte se le llama la proyección cónica de Lambert. Y eso ya lo vamos a ver en la segunda parte del curso más a fondo. Las cilíndricas, que son las superficies que se desarrollan en forma de cilindro, prácticamente es la parte central de esa geodesa, en líneas paralelas, y ahí es donde vemos los paralelos o los meridianos, ¿no? El paralelo de Greenwich es uno y el meridiano de, por ejemplo, el meridiano de Capricornio o el meridiano de, no recuerdo el otro, pero bueno, estamos sobre el Ecuador y el meridiano de Capricornio nosotros. Bien, ¿qué es el Ecuador? Bueno, pues es la línea horizontales y el meridiano. Víctor, te cortó lo último del Ecuador, sí. Ok. Esa parte del Ecuador es justamente la línea horizontal que en un plano cartesiano vendría siendo el eje de las X, y en el plano vertical vendría siendo el meridiano de Greenwich, el eje de las Y, ¿no? En un plano cartesiano. Nosotros hacia dónde dispersamos cuando hacemos un punto geodésico o una coordenada, dispersamos precisamente hacia las latitudes X, Y o Z, dependiendo del plano en el que estemos trabajando. Ahora, los tipos de proyecciones planas o azimutales, bueno, pues es cuando, si nosotros tuviéramos una pelota, la partimos por la mitad, extendemos el plano y ahora ya lo convertimos en un mapa, y desde ahí partimos en un punto de fuga, que vendrían siendo las diagonales X, Y o Z, perdón, las diagonales Z, que estaríamos hablando en la tercera dimensión, para poder unir los puntos cartesianos entre X y Y. En este caso, entre meridiano de Greenwich y el Ecuador, ¿vale? Bien, ahora, ¿qué hacemos con esas coordenadas geográficas? Bueno, esas coordenadas geográficas no es otra cosa más que se le convierten en latitud, que es el ángulo que se traza en esa línea, precisamente en esa esfera,
de una superficie plana, se le dan formas hacia los paralelos que ya se denominan círculos concéntricos. Estos van siempre paralelos al ecuador. Por definición, la latitud siempre va a ser de 0 en el ecuador y se dividen los hemisferios ya sea hacia el norte o hacia el sur, ¿no? Es decir, estamos en el plano horizontal de las X. Si nosotros nos pusiéramos en un plano cartesiano, nosotros vamos a medir a lo que son los cuadrantes positivo, positivo y positivo, negativo. De la parte superior hacia las X y hacia abajo estaríamos yendo negativo, 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 positivo. Ahora, la longitud es el ángulo formado precisamente en esos dos polos. Ahí es donde se le denominan meridianos y ahí se convergen con los polos, el polo sur y el polo norte, y estamos atravesándonos en líneas con el este y el oeste. A todo esto se le llama el sistema. Hay un sistema de coordenadas. En ese sistema de coordenadas se le llama el sistema de coordenadas UTM. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver la cuadrícula UTM? Bueno, cuando nosotros vemos un mapa, generalmente un mapa cartográfico, un mapa de navegación aeronáutica o cualquier otra cosa, vemos que hay pequeñas líneas, ya sea azules, grises o cualquier otra cosa, que nos ponen el mapa y se ven diferentes cuadrículas, se están formando cuadritos. Bueno, esos cuadritos le llama la cuadrícula UTM. Tiene un total de 60 usos. ¿Qué son esos 60 usos? Pues son los 60 usos horarios de manera horizontal, en donde nos vamos a ver que hay un traslape de horarios de lo que es el lado de Europa, por así decirlo, al lado de América, ¿no? Y ahí es donde hacemos los cambios de horarios. Bien, este tipo de usos tiene una amplitud de longitud. Esa amplitud de longitud quiere decir la separación que hay entre una línea y otra, prácticamente son de 6 grados, ¿sí? Bien, entonces, ese uso o esa numerología se convierte ya en una latitud. Cada latitud se convierte en 20 zonas. Esas zonas van de los 80 grados sur a los 80 grados nortes. Entonces, ¿cómo se codifican esas letras? Bueno, se codifican de la C a la X. Hay letras que no existen en este abecedario precisamente porque se pueden confundir. En este caso, la letra I o la letra O, valga su redundancia. ¿Por qué? Porque se pueden confundir con las coordenadas 1, 0 o los dígitos 1, 0. Ahí cabe señalar que cada zona abarca 8 grados de longitud, excepto la zona X. Eso lo vamos a ver más adelante en la segunda fase, cómo es que se dividen esas zonas y por qué la zona X tiene una prolongación de unos 4 grados adicionales, es decir, en lugar de 8, tiene 4 grados más. Pero eso lo vemos por una diferencia de uso horario y de una extensión en el terreno geográfico. Ahora, para que nosotros hablemos de una orientación sin instrumentos, pues primero tenemos que conocer los instrumentos que manejamos o que se manejaban en la antigüedad. Uno de los instrumentos que nos aportaron por aquí para que nosotros podamos hacer ese tipo de mediciones y podamos hacer ese tipo de orientación, pues es la brújula, ¿no? Esa brújula nos permite precisamente, creo que no se está viendo en pantalla completa, me parece. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver si la podemos corregir aquí. Ok. Ahí está mejor, creo. ¿Veo más chico? Sí. Ok, entonces vamos a darle a salir. ¿Está mejor así como estaba? Ya está mejor. Ok, bueno, entonces sigamos así. No. Bien, los dos instrumentos básicos que nos dicen. Uno es la brújula, que ya sabemos que es un flotante sobre un eje semimagnetizado y que a final de cuentas nos va a trazar siempre el rumbo magnético de la Tierra. Y ese rumbo magnético tiene por ahí un desplazamiento que lo vamos a ver, que después se hacen las correcciones azimutales para poder nosotros trabajar con un rumbo o con un punto fijo de anclaje, ¿no? Para podernos no perder en el horizonte. Bien, esta brújula siempre es de lo más simple. De hecho, por ahí existe la teoría de una brújula casera que se puede trabajar para podernos orientar también en otro tipo de eventos y de necesidades. Otro equipo del que ocupábamos era el astrolabio. Antes de la brújula, la mayoría de los mineros o de los marineros, perdón,
sí, sobre todo mineros y marineros, se guiaba precisamente con la clarificación de estrellas. Se dice que las estrellas son reflejo de lo que hay en la Tierra. Entonces son puntos de orientación. Los primeros puntos de orientación que conocieron estos navegantes fue uno, la estrella polar, que siempre apunta hacia el norte, la gran estrella de Cruz del Sur, que siempre apunta hacia el sur. Se guiaban con la posición de este-oeste, de donde sale y oculta el sol, que son los últimos, los astros con los que se orientaba precisamente para hacer estas cuadraturas. Y en la noche, pues obviamente el sol era sustituido por la luna, ¿no? Bien, ahora el astrolabio es precisamente un aparato como si fuera, digámoslo así, un binocular o un monocular. En ese entonces se llegó a utilizar precisamente para poder localizar estrellas. Después del astrolabio se ocupó ya después el sextante. ¿Qué es el sextante? Bueno, el sextante no es otra cosa más que lo que ahora conocemos como GPS. ¿Qué hace el sextante? Pues precisamente apuntalar hacia lo que es el horizonte, una estrella o hacia un astro, en este caso como vemos en la imagen del sol, y de ahí se saca un ángulo y sobre ese ángulo se traza la posición de lo que llamamos nosotros los puntos cardinales o azimutales o longitudinales, dependiendo en dónde estemos, en qué parte del hemisferio, y entonces a esa graduación se le llama limbo. El limbo va dividido de 20-20 en los sextantes, por eso se le llama sextantes, su base es hasta 60. Generalmente lo vamos a ocupar en los navíos. Hay un sextante electrónico que ya se ocupa parte de la segunda. Tiene 4 divisiones, precisamente van en grados de 20. Los sextantes activos estaban divididos en 3, ahora van de 15 en 15 y después los hicieron en graduaciones con sextantes modernos de 10 en 10, de 6 divisiones por grado. Es decir, cada que nosotros movíamos esta parte donde está la mano en la imagen del lado izquierdo, es la graduación que vamos dando de los 10 o 10. ¿Qué quiere decir? Son los grados de elevación en donde nosotros vamos a poder localizar o atinar el punto exacto en donde va o se encuentra una estrella de referencia. Es lo mismo que hace ahora el GPS. La diferencia es que ahora lo hacemos con transmisiones satelitales, se hacen triangulaciones de señales que son recibidas y emitidas por ambos equipos y obviamente pues se ocupa para todo tipo de navegaciones, ¿no? Que ya está por demás ahorita explicar, pero ya es muy rápido localizar un punto en una navegación, salvo que no tengamos esa parte. Bien, ahora, para que nosotros nos podamos orientar dentro de una montaña o dentro de un ambiente agreste, nosotros tenemos que conocer, aparte de todo esto, nosotros tenemos que conocer lo que le llamamos aquí, que vemos son las famosas curvas de nivel. En la parte izquierda que tenemos en la imagen del lado izquierdo, en la parte superior, los planos cartográficos, cuando nosotros salimos a montaña, en la parte superior del cubo, es así como se ven. O sea, vemos puras líneas, puras rayas. Esas rayas pareciera que no significaran nada. Pero si nosotros vemos en la parte de abajo de ese mismo cubo, lo que vemos es precisamente una proyección isométrica de qué es lo que estamos haciendo y de dónde es donde estamos parados y hacia dónde vamos. ¿Qué nos marcan esas isometrías? Bueno, pues precisamente la altura, los desniveles, la cantidad de niveles que tiene para poder subir o para poder bajar, si una montaña está corta, está larga, o si tenemos desniveles, caídas, ríos, valles, etcétera, etcétera. A esto se le denominan curvas de nivel. Esas curvas de nivel, si nosotros nos vamos a la imagen del lado derecho, hasta abajo en la figura número C, que está hasta abajo de la imagen, representa realmente la montaña que tenemos en la parte de arriba, pero la parte de hasta abajo es un plano cartográfico. La figura de medio es la separación que tenemos en capas para poder ver en las diferentes alturas en donde estamos para una montaña. Muchos de aquí, bueno, pues ya hemos tenido oportunidad de estar en montaña o estar en algunas otras situaciones y lo que hacemos es orientarnos precisamente con estos mapas. De ahí se viene el trazo del rumbo, se viene el trazo de la orientación, el trazo de subidas, bajadas, etcétera, etcétera. Para esto nos sirve identificar las curvas de nivel. Dicho de otro modo, existen varias curvas de nivel topográficas. Esas curvas de nivel topográfico, si nosotros vemos esta imagen del lado izquierdo, es lo que nos representan realmente en el mapa cómo están. ¿Y cómo las leemos? Bueno, cómo se identifican del lado derecho.
Si nosotros vemos la imagen de abajo, las imágenes de abajo hacia arriba, nos representan una cima que en medio tienen un valle. Un ejemplo, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, ¿no? En la meseta, lo que tenemos en la siguiente imagen, subiendo, viene siendo una meseta, las curvas de nivel del lado izquierdo se empiezan a ampliar en la parte de abajo. Eso nos indica claramente, en contrapunto con la imagen que tenemos abajo, que estamos ante un lugar en donde podemos avanzar tranquilamente sin hacer ningún esfuerzo o un esfuerzo mínimo para podernos elevar hacia la montaña donde vamos a ir o hacia el desnivel de tierra, como se le conoce, para poder subir o bajar. Si nosotros vemos la parte de la meseta en el lado derecho de esa imagen y vemos la simetría cartográfica o las curvas de nivel que nos marca, están más juntas a su lado derecho, que es donde nos indica precisamente que tenemos un cortante de esa montaña. Eso quiere decir que hay un acantilado en donde podemos correr algún riesgo. Para nosotros, cuando vamos a montaña, eso es lo que necesitamos saber y leer, precisamente para ver en qué plano vamos a subir. Por ejemplo, tenemos la de acantilado y la de pico aislado. La de acantilado nos indica en la parte del medio precisamente que va a haber una pequeña meseta en ese acantilado. Pero su subida no la vamos a hacer por el lado derecho. Si nosotros queremos trazar una ruta, no vamos a trazar por el lado derecho porque claramente nos indica que está demasiado inclinada para nosotros poder subir y tendríamos que hacer escalada. Y a veces esas escaladas pues no nos permiten entrar a la zona, ¿no? Al terreno. En cambio, tendríamos que rodear y poder subir por el lado izquierdo. Lo mismo pasa con el pico aislado. Un pico aislado también siempre va a tener una punta en donde podemos hacer un ascenso con plena claridad y otro ascenso en donde vamos a tener algún desnivel o una situación que nos pueda provocar un riesgo. Entonces, las básicas que tenemos aquí son las de acantilado, las de pico aislado, diferentes tipos de brújulas. Las brújulas más conocidas que nosotros tenemos o para trazar rumbos o brújulas militares o diferentes tipos de brújulas y tienen sus partes básicas y sus partes muy específicas, ¿no? Hay otro curso que vamos a dar que es exclusivo precisamente para el manejo y uso de brújulas, que va aparte, y hay para manejo y lectura de planos o de mapas y para poder decirles en dónde los localizamos, cómo los bajamos, que son diferentes cursos que abarca esta parte. Bien, las partes básicas de una brújula, bueno, la parte básica pues es obviamente si hay brújulas que son de metal, son de alto impacto, hay brújulas que ya son ahora de carbono, hay otras que son metálicas o semimetálicas con aislante precisamente para que no se magneticen. Obvio, una brújula jamás la vamos a poner junto a un imán, junto a un equipo electrónico, porque entonces esa brújula ya no nos va a servir para nada. Hay que tener cuidado con la base o el glass, que le llaman el vidrio, precisamente para que no se vaya a romper y entonces esa brújula se doble, se tuerce o cualquier otra cosa y nos pueda provocar un trazo incorrecto y hasta una pérdida, ya cuando estamos en campo. Bien. Ahora, ¿qué pasa con estas brújulas? Bueno, tienen diferentes escalas. Esa escala es conocida como limbo. El limbo es esa parte circular. Hay unas brújulas que nosotros podemos girar y siempre vamos a encontrar esa parte donde se gira, en donde la brújula, por fabricación, por así decirlo, su fabricación automática, siempre su punta va a apuntar, valga la redundancia, hacia el norte magnético. Nosotros hacemos un ajuste de los limbos, que quiere decir que nos vamos a retroceder o nos vamos a adelantar precisamente para poder marcar el rumbo exacto, dependiendo qué es lo que estemos buscando, ¿no? Ese limbo gira 360 grados y está en un sistema graduado sexagesimal. ¿Qué nos habla? Bueno, pues que tenemos ahí parte sobre ese eje montado lo que es la flecha de longitud, la flecha de dirección, y no es otra cosa más que la referencia que vamos a tomar para marcar de donde estamos parados hacia el rumbo donde vamos, es decir, de punto a punto para poder caminar sobre esa línea recta y no perdernos en el camino. Bien,
Esta brújula es una brújula que muchos conocemos como la brújula de escautismo o la brújula de senderismo o la brújula que ocupamos para leer mapas. Esta brújula es un poquito diferente, nos trae ahí una regleta. Esa regleta que tiene del lado izquierdo y derecho nos marcan, bueno, tienen una regleta superior, una derecha y una izquierda. Esas regletas, esos números que tienen ahí, precisamente nos van a marcar la alineación que tenemos con referencia al mapa, dependiendo la escala que tenemos, y entonces hay que hacer conversiones para nosotros poder trazar un rumbo, es decir, una distancia de punto A a punto B para poder caminar, para poderlos trazar. Bien, nos trae la flecha de dirección, que como vemos está alineada al norte. Dentro de la brújula, en el espejo de la brújula, vemos una línea de dirección que es completamente fija. Tenemos la aguja magnética, que siempre nos va a marcar al norte magnético o al norte geodésico, como se le conoce. También vamos a ver aparte lo que son esas diferencias entre norte real, norte magnético y norte geodésico, para que no haya dudas en la siguiente parte. Su flecha, que les decía, la flecha fija, si ven en la regleta, es la flecha de dirección de la brújula, y adentro de la brújula es la flecha indicadora del norte del limbo giratorio. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos en esta parte? Bueno, la aguja roja siempre nos va a indicar, como les decía, su norte magnético de la Tierra, mientras que la otra parte blanca siempre nos va a marcar al sur, es decir, al eje contrario donde estamos intentando marcar. Los tipos de brújulas más conocidos que tenemos, bueno, pues son estas, ¿no? Una brújula de marcha, que es la que tenemos del lado izquierdo, que es la más sencilla, es la más comercial, por así decirlo. Una brújula de marcha militar. Esta brújula de marcha militar tiene una presilla donde está la mirilla del ojo, que es precisamente para colocarse en el pulgar sobre la base de la mano. Trae una regleta a la hora de extenderse, que también es para la lectura de distancias de los mapas. Tiene un ojillo, que es donde vemos, y en el centro trae un cordel del lado de la contratapa. Donde vamos a militar o la brújula militar, con la excepción de que se la podemos montar sobre el plano y al mismo tiempo estamos viendo las distancias, estamos generando coordenadas y estamos haciendo puntas. Perdón, por ahí, ¿algo que iban a comentar? ¿No? Bien. No. Ok. Abajo tenemos otro tipo de brújula militar, que es una brújula de impacto. Del lado central tenemos una brújula que es una de base transparente o de regla transparente. Permítame un segundo. Permítame un segundo. Ok, amigos. Bueno, pues recuerden, si tienen alguna duda, algún comentario, pueden con toda confianza comentarle al instructor y él nos sacará cualquier duda o que tengan al momento. ¿Ya está listo, Víctor? Ya estamos aquí. ¿Qué pasó? ¿Hay dudas o algo? Gracias. No, les comentaba que si tienen alguna duda, algún comentario, bueno, te lo pueden hacer mención para que tú les aclares cualquier situación que tengan. Claro que sí, sin ningún problema. Bien. Entonces, la última brújula, gracias, Lobo. La última brújula que tenemos ya del lado derecho, pues ya es una brújula digital, ¿no? Esa brújula, inclusive también se puede conectar a un sistema GPS de radiolocalización satelital. Hay unas que ya lo hacen y obviamente nos van enviando las coordenadas de donde vamos avanzando y hay manera de corregirnos mediante asistencia remota, precisamente los rumbos que vamos a tomar o si estamos haciendo una corrección. Ahora, como verán, que manejamos que
nos van a ir dando todo cada acuerdo a la escala, pero no se convierta vamos a decir en metros, centímetros o kilómetros, dependiendo de la conversión que tengamos que hacer. Del ocupar este material, perdón, voy a borrar aquí una letra, ya vi que hay un error de dedo ahí. Bien, este equipo se denomina curvígrafo. ¿Qué es ese curvígrafo? Bueno, no sé si, ya se trabó esto. Bien, mientras les explico en lo que reacciona. Ese curvígrafo lo que va a hacer es que nos va a distanciar o nos va a marcar la distancia que hay entre el punto A y punto B. Abajo tiene una ruedita. Esa ruedita nosotros una vez que trazamos en el mapa o en el plano, en el plano cartográfico, nosotros ya trazamos punto A, punto B, y en ese punto A, punto B, nosotros decimos que hay una distancia aproximada de 10 kilómetros en línea recta. Pero recordando lo que dijimos hace rato de las curvas de nivel y los acantilados y todo esto, nosotros cuando vemos el mapa cartográfico decimos, ok, punto A, punto B, tenemos una distancia de 10 kilómetros, pero tendremos que rodear montaña. Entonces hacemos otra cosa que se le llama precisión de rumbo o precisión de punto de trabajo. Entonces vamos a partir de punto A a punto B, sí, pero lo que empleamos la técnica de sorteo. Es decir, vamos a buscar los accesos más fáciles leyendo las curvas de nivel para poder nosotros acceder de punto A a punto B, subiendo, bajando montañas o subiendo, bajando valles. Y entonces para eso nos sirve el curvígrafo, para que una vez que nosotros tracemos esa serpentina, nosotros vamos a calcular que si de punto A a punto B en línea recta había 10 kilómetros, con el curvígrafo nos vamos a dar cuenta que son más de 30. ¿Por qué? Bueno, pues por el sorteo de espacios, ¿no? Para esto nos sirve. Entonces es importante que cuando nosotros salgamos tengamos conocimiento de lo que son las curvas de nivel, el tipo de mapa que vamos a utilizar, la escala a la que está diseñado ese mapa o la que está leyéndose ese mapa, tengamos a la mano un curvígrafo, y si no lo tenemos, pues también hay que ir entonces haciendo trazos referenciados sobre el mapa o bien ver las curvaturas de nivel. ¿Qué pasa cuando no tenemos estos instrumentos? Pues prácticamente lo que nosotros conocemos como navegación sin instrumentos, y entonces ahí nos vamos a la voz de la experiencia, ¿no? Y hay otro tipo de trabajo que se tiene que hacer ahí. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la orientación ya con estos tipos de instrumentos? Les explicaba, hay una declinación magnética. Ese ángulo, bueno, esa declinación magnética entre el norte geográfico, que es el norte real, que en este caso se acuerdan que les dije que era la vertical que divide la Tierra en dos, que lo tomamos como referencia al meridiano de Greenwich. Entonces, esa parte que nos divide la Tierra en dos tiene una desviación magnética. Esa desviación magnética siempre va a estar a la izquierda. Siempre vamos a tener un norte y un sur magnético, ¿sí? Y siempre vamos a tener un norte y un sur geográfico. Entonces, ¿qué pasa con estos? Bueno, nosotros cuando hagamos esa declinación magnética, como lo vemos en la imagen superior izquierda, están trazando de punto A a punto B y siempre alineada lo que es su brújula apuntando hacia el norte en referencia con el norte del mapa, y vamos a trazar esa variación o desviación magnética sobre el eje de translación de la Tierra, no sobre el geográfico, ¿sí? Bien, los mapas siempre nos van a marcar el norte geográfico o norte real, ¿sí? Norte geográfico, norte real o norte geodésico es exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Apuntan siempre hacia el polo, los polos de eje de rotación de la Tierra, ¿ok? Bien, y ese ángulo que nosotros llamamos ángulo de declinación magnética es precisamente ese ángulo que se forma entre el norte geográfico y el norte magnético. Para que nosotros entendamos un poquito mejor lo que es el punto geográfico y el norte geográfico y el norte magnético, pues tenemos esta gráfica. Bien, esta gráfica, ¿qué nos dice? Si nosotros apuntamos nuestra brújula hacia el norte, lo que es el norte geográfico, y encontramos la declinación magnética dependiendo en dónde estemos, ya sea en cono sur o cono norte del hemisferio, pues vamos a encontrar esa declinación. Si nosotros apuntamos del norte geográfico al norte magnético, se le llama declinación magnética. Pero si nosotros
sacamos del norte geográfico hacia cualquier dirección hacia donde vamos a seguir o punto destino, lo llamamos como azimut o rumbo. ¿Qué quiere decir? La diferencia de ángulos. De eso ya más adelante en la segunda parte vamos a ver lo que son los ángulos rectos, los ángulos complementarios, ángulos suplementarios, que también se ven aquí. Digo, primer uso que le encontramos a las matemáticas en ese sentido, ¿no? Los necesitamos, sí, necesitamos conocerlos precisamente para saber qué estamos trazando. Si estamos trazando un azimut, un rumbo, estamos encontrando una declinación, vamos a buscar norte geográfico, vamos a buscar dónde está tu punto de inicio, hacia dónde es el punto de destino, todo eso se ve. Bien, ahora, ¿cómo nos orientamos? Bueno, van a decir que para qué tanto rollo, ¿verdad? Pero no es así. Bien, cuando nosotros vemos el mapa, lo primero que vemos en la base del mapa es precisamente esta rayita que vemos en la parte superior izquierda que dice escala gráfica. La escala gráfica siempre nos va a decir, como lo estamos viendo ahí, que es de 0 a 500 a 1000 y hasta donde dice 1000 tiene una M pequeñita, significan metros. Esta puede estar en kilómetros, puede estar en yardas, puede estar en milímetros, etcétera, etcétera. Y la escala que nos marca es 1.25. Los que en algún momento dado llevamos dibujo técnico industrial, o los que son arquitectos o ingenieros, conocen la parte de los escalímetros, ¿no? Esos escalímetros precisamente traen 6, es un triángulo, una regleta en triángulo que trae 6 escalas. Precisamente son para hacer proyecciones de dibujo, ¿no? Dibujo técnico, proyecciones isométricas. Es exactamente lo mismo que hacemos aquí, proyecciones isométricas, y lo que hacemos es basarnos en este tipo de escalas. Entonces, si nosotros vemos esta parte de este ejemplo, lo que estamos buscando es una variación magnética, ¿no? Aquí tenemos datos de esa variación magnética hasta el 2010, que era de 0.07 grados hacia el este o 0.43 grados hacia el oeste. Entonces, ¿qué pasa con esa declinación magnética? Se busca precisamente la declinación entre el norte verdadero, la diferencia entre el norte verdadero y el norte magnético, para que nosotros podamos determinar ese tipo de ángulos con ese grado de inclinación. Y esto es como cuando estamos pegando, vamos a usar la analogía muy burda de cuando estamos pegando loseta en un piso, ¿no? Una loseta cerámica. Cuando nosotros pegamos una loseta de cerámica siempre hay que sacar una escuadra. Bueno, nuestra escuadra es el cruce entre el norte real, lo que es la vertical, y el horizontal. Ahí nos va a dar un ángulo de 90 grados. Si nosotros nos llegamos a desviar un poco, esa loseta va a sumar esa desviación a lo largo del terreno. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. A final de cuentas, esa loseta no va a cuadrar y va a terminar con una separación mayor a que como iniciamos. Es lo mismo que nos va a pasar trazando ese tipo de rumbos. En lugar de ir al punto en donde queríamos, vamos a terminar yéndonos abriéndonos X número de grados, allá sea hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste, dependiendo cómo hagamos el mal trazo, ¿no? O la mala localización. ¿Qué es lo que ocupan, por ejemplo, en las escalas de GPS? Bueno, pues esta parte, eso es lo que están haciendo, ¿no? Y ahora, para que nosotros convertamos esas escalas, tenemos aquí un ejemplo, que una escala, por ejemplo, de 1 a 40, significa que cada centímetro en el mapa que nosotros vemos en la cuadrícula del mapa van a representar 40,000 centímetros en la realidad. Hay que hacer la conversión de cuánto es 40,000 centímetros a metros o a kilómetros, ¿no? Lo mismo pasa si tenemos una escala 1:20. Quiere decir que 1 centímetro en el mapa es igual a 20,000 centímetros en la realidad. Y así sucesivamente nos vamos, ¿no? Es decir, no sé, 20 kilómetros o 10 kilómetros o lo que sea. Dependiendo de la escala que estemos manejando, hay que hacer las conversiones para poder nosotros saber cuánto en realidad vamos a caminar. Cada cuadro en el mapa va a tener una distancia. Si nosotros avanzamos 4 o 5 cuadritos, como veíamos en la brújula que tenía ahí un cuadriculado, si nosotros avanzamos cada 4 o 5 cuadritos y vemos la escala en la que tenemos en el mapa, entonces hay que hacer la conversión, porque entonces no estaríamos avanzando 1 metro, sino a lo mejor estaríamos avanzando 10 kilómetros. Pero eso va a depender de la escala que tengamos. Bien, ahora, ¿cómo usamos esa brújula en el mapa? Bueno, para empezar, lo que tenemos que hacer es colocar esa brújula siempre apuntando hacia el norte. Es decir, que vamos a hacer coincidir esa vertical del mapa, ¿sí?, entre norte y sur, y que queden alineados con la aguja magnética. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, entonces nosotros vamos a tener que rotar el limbo hasta que la aguja magnética esté dentro de la flecha indicadora del norte. Y esa flecha
ya nos va a dar el giro hacia dónde vamos a marcar o hacia dónde vamos a avanzar, y la desviación o variación de grados entre nortes magnéticos y nortes reales nos va a dar lo que es el trazo de el rumbo. Imagen ya un poquito más clara. Aquí en esos cuadros, ¿no? Van a ver las marcas de los cuadros horizontales y verticales, que es lo que les decía. Cada cuadrito, dependiendo de la escala, va a ser una distancia que la que vamos a recorrer. Entonces, nosotros ya estamos ubicados para poder, que es como vemos en la flecha anaranjada. Ahí, entonces sí, ya no nos va a importar si el mapa está para cualquier otro, ya encontramos los rumbos precisos para poder coincidir y hacer coincidir esa ruta para podernos trazar si vamos de uno a otro lado y cuánto es lo que vamos a caminar. Ahora, si ven este mapa también alcanzan a ver ahí que se ven las curvas de nivel. Están muy pequeñitos en el cuadro superior derecho, en el segundo cuadro del superior derecho, se alcanzan a ver ahí unos números. En esta parte aquí donde tengo el cursor, donde se ve, esos números son precisamente las altitudes de las curvas de nivel. También hay que saber leerlas para saber si nosotros estamos bien o mal orientados y a qué altura estamos ubicados, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos esa conversión? Nosotros ya vimos que estos mapas van precisamente basados en su norte geográfico y su norte magnético. Aquí tenemos una inclinación encontrada de 6 grados hacia el este. ¿Cuáles son los puntos de referencia para poder trazar qué lata con esto? Para poder trazar esa desviación o esa variación, precisamente los ángulos complementarios. Hay que sumar, si se fijan, el azimut inverso del geográfico de 138 grados, que en esta imagen nos marcan hacia el Cerro del Chipo, contra el de la Torre Ice, que tiene un inverso geográfico de 218 grados, nos dan por conversión que hay una declinación magnética de 6 grados hacia el este, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra posición en realidad está en donde se cruzan la punta que nos avienta la Torre del Ice contra la punta que nos avienta el Torre del Chipo, y nosotros estaríamos parados abajo, en donde dice esa es su posición. Esa variación que nos va a marcar arriba es precisamente la desviación estándar que nosotros vamos a manejar para poder hacer las correcciones geográficas. ¿Qué pasa si nosotros tenemos aquí 3 ejemplos al hacer los marcajes? Si nosotros hacemos en el marcaje 1, marcamos una dirección recta de plano a plano sobre 90 grados y hacemos curvas de 90 grados para poder nosotros marcar una posición. Vamos a estar en algo semicorrecto si es que no traemos equipo, para poder nosotros hacer un rodeo de esa montaña, y sería un poquito la técnica más adecuada de lo que le llamamos medios de fortuna en el montañismo. Digo que también se ocupan para otras muchísimas cosas los medios de fortuna, pero sería lo más adecuado si no tenemos el equipo. Hacer cortes rectos, hacer trazos rectos para podernos mover en línea recta. Si nosotros contamos por lo menos con una brújula, entonces estaríamos trabajando con el ángulo 2 o con el ángulo 3. Ya serían ángulos ya de 45 grados, que 2 ángulos de 45 grados siempre nos van a dar 90 al centro, o con ángulos de 60 grados, para que los 60 grados entre los 3 hacemos una sumatoria complementaria y entonces también nos vuelven a trazar 90 grados y estamos haciendo un desvío. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues ya tenemos una longitud o una distancia más separada para poder rodear esa montaña en cualquiera de los tres ejemplos, y serían algunas maneras de las más correctas. ¿Qué pasa? Bueno, si no tienes mucha experiencia con la 1, lo que va a pasar es que te vas a porque hay que tener muy buena orientación para poder hacer eso. Lo más fácil es hacer los ángulos complementarios a 90 o a 60 grados, que también más adelante en la segunda parte hay una manera de cómo encontrar los grados con la mano y hacer mediciones de longitud de luz o de cuánto nos queda de luz en el día o cuánto es lo que nos queda de uso horario para poder avanzar de noche o de día. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien, Lobo? Todo bien, todo bien.
Aprovechen, compañeros, ahorita tienen cualquier duda, cualquier comentario, adelante. Al parecer no, mi querido Víctor, continúas. Ok, bien, gracias. Ahora vámonos a lo que viene siendo la base de la orientación sin instrumentos. Nosotros generalmente encontramos varios indicios cuando estamos en montaña y dónde nos podemos orientar, dependiendo del terreno donde nos encontremos para hacer ese tipo de orientaciones. Contamos, la Rosa de los Vientos tiene precisamente 32 vientos. Muchos no la conocemos completos o muchos no la conocen completa la Rosa de los Vientos, pero en realidad los puntos principales que siempre manejamos son 4, que es el norte, el sur, que es donde nos basamos, que ya les decía, lo que es la vertical sobre meridiano de Greenwich. En este caso, si estuviéramos en un plano cartesiano, sería el eje de las Y. Lo que es la horizontal, que es el ecuador y que corre de este a oeste, o como quieran, de oeste a este, lo mismo, ¿no? Y estamos partiendo la Tierra a la mitad, por así decirlo, en lo que viene siendo el eje de las X. ¿Qué pasa? Bueno, la primera orientación que conocieron nuestros ancestros es precisamente los 4 puntos cardinales, que era lo que les decía, norte, sur, este y oeste. ¿Cómo encontraron el norte? Bueno, gracias a la localización de la estrella polar del Ártico Norte. Tenemos la Cruz del Sur, que es precisamente su inverso, y tenemos la posición solar de lo que cuando pasa el sol de este a oeste, donde sale hacia donde se oculta, y sabemos que la Tierra obviamente es la que se mueve y la otra cara viene siendo la luna, ¿no? La luna corre en la misma posición que el sol, pero en el sentido nocturno. Entonces, para no perdernos tanto en este tipo de explicaciones, vamos a ver este tipo de orientaciones más básicas, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos? Bueno, hay una cosa que tenemos que contemplar. Las trayectorias solares son diferentes en invierno y en verano. En invierno son más alejadas hacia lo que es el centro de la Tierra y en verano son más pegadas a lo que es el centro de la Tierra. Pero a final de cuentas sigue saliendo en el este, sigue ocultándose en el oeste, lo mismo que la Luna sin ningún problema. Tienen exactamente la misma función, pero la única diferencia es la luminosidad o el calor que irradian estos dos astros, ya sea en temporada de invierno o en temporada de verano, ¿no? Acuérdense que también tenemos las fases lunares. También hay fases solares, por si no lo sabían. Bien, ahora, ¿cómo hacemos una brújula solar? Bien, nosotros vamos a poder inclusive marcar los usos horarios en la Tierra. Perdón. Nosotros también podemos marcar el horario. Si nosotros vamos a estar, no sé, 2, 3 días en algún lugar y no tenemos reloj, no contamos con un reloj, no contamos con una brújula, nosotros podemos hacer ese tipo de orientaciones. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, lo que podemos hacer es lo más sencillo que hacemos casi todos en el escautismo o cuando vamos a la montaña. ¿Sirve de día y de noche? Sí. Aunque esté nublado, sí, no todo el tiempo va a estar nublado, siempre va a haber un horario en el que se va a despejar y un horario en el que se tapa tanto, se nubla el sol, por así decirlo, que es cuando conocemos que se nubla, que las nubes tapan la luminosidad del sol, o se oscurece la luna precisamente cuando hay nubarrones o ventarrones que no nos permiten ver esa luz, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? La base más rápida, clavar una estaca en el piso. Esa estaca la vamos a dejar con una marca, ya sea con una piedra, un tirón o una raya, dependiendo de la sombra que nos marque. La primera marca, ¿sí? Y la dejamos correr un buen tiempo, en lo que nosotros estamos haciendo, no sé, preparando alguna fogata, o poniendo la tienda de campaña, o buscando un refugio, lo que sea, o haciendo un refugio. Nosotros dejamos que esa sombra corra, ya trazamos la primera línea de esa sombra que tenemos sobre esa vara en vertical. Y al paso del tiempo, no sé, 15, 20 minutos, 10 minutos, algo así, esa sombra va a ir avanzando. Entonces, cuando esa sombra avance, nos va a dar otra posición. ¿Eso qué quiere decir? Si recordamos que la luna y el sol entran por el este y se ocultan en el oeste, en ese mismo sentido vamos a ocupar la lógica inversa. ¿Qué es esa lógica inversa? Bueno, pues precisamente ver hacia qué punto estuvo corriéndose esa posición de la luna. Si la luna o el sol están corriendo de este a oeste, la sombra que nos van a reflejar va a ser de oeste a este. Recordemos que la Tierra es un espejo de lo que es el cielo. Entonces, si ellos se mueven de derecha a izquierda, la sombra que nos van a proyectar va a ser de izquierda a derecha sobre el objeto que tenemos. Y entonces nosotros vamos a localizar primero el oeste y luego el este.
Y sobre eso, en sentido inverso, vamos a localizar lo que es el norte y el sur. ¿Sí? Cuando nosotros dejamos correr esa sombra 24 horas, pues obviamente podemos ir haciendo rayas e ir marcando y después ir ajustando. Cuando la sombra es la más corta, siempre nos va a decir la posición vertical totalmente en el eje geodésico en línea recta, y entonces ya tenemos la posición de las 12 del día, y de ahí podemos ir partiendo para generar un reloj, para podernos ir aproximando más o menos en las horas, ¿no? No es muy preciso, pero sí hay relojes demasiado precisos de sol, ¿no? Obviamente hay que ponerle mucha observación. Ahora, en la montaña, nuestra posición siempre en la orientación de la montaña. Bueno, sabemos que todas las cúspides de las montañas, los que hemos hecho en algún momento alpinismo en ese sentido, o que hemos hecho cumbre en algunos desniveles de la tierra, como los conocemos nosotros, sabemos precisamente que en las cúspides siempre hay formaciones gélidas. ¿Qué quiere decir formaciones gélidas? Bueno, pues el aire hace lo suyo con el agua que se capta de las montañas y con lo que se hace de la inversión térmica y de diferentes formas en las que se manejan esas cúspides gélidas. Es decir, hay formaciones de hielo, pero las formaciones de hielo también varían. Hay formaciones de hielo cristalinas, hay duras, hay lisas resbaladizas, hay otras que son craqueladas, etcétera, etcétera, y hay otras que son huecas o bofas, como se le conocen en el argot, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Bueno, a final de cuentas, con el paso del calentamiento del sol, a la transición que hace de pasar de un lado a otro, del este al oeste, precisamente eso se derriten. Y esos derretimientos lo que hacen es que forman ríos o forman lagos o forman cualquier otro tipo de espejos de agua. ¿Sí? Pero la característica que nosotros vamos a encontrar en la zona norte, digo, siempre lo hemos visto los que nos dedicamos a esto y que hemos tenido oportunidad de ir, hemos encontrado en las noticias que mucha gente al subir, por ejemplo, el ejemplo más burdo es el Popocatépetl, ¿no? Muchos de los excursionistas que suben, de repente los ves que se caen por alguno de los lados y resulta que llevan sus packs y equipo para hielo y todo este rollo, y resulta que están cayendo. Eso es porque suben por la cara sur. La cara sur es un hielo que es un poco más blando, es un poco más resbaladizo, y en la cara norte siempre vamos a encontrar un hielo más duro. Siempre en una montaña, cuando nosotros encontramos un hielo que le conocemos como hielo espejo rocoso o hielo muy duro, es precisamente la cara norte de una montaña. Entonces, desde ahí ya nosotros sabemos o podemos observar que tenemos el norte ya localizado. Y entonces ya podemos orientar, encontrando una vez el norte, siempre a nuestra espalda va a estar el sur, hacia nuestra derecha va a estar el este y hacia la izquierda siempre va a estar el oeste. Entonces ya nosotros podemos hacer una orientación básica para subir o bajar de esa montaña. Bien, aquí está lo que les decía, precisamente de la sombra, cómo va traslapándose y cómo va moviéndose en sentido inverso para nosotros poder encontrar esa posición. Obviamente ya encontramos esos puntos cardinales este-oeste, es muy fácil encontrar lo que es el norte y el sur, teniendo la orientación de que el norte siempre nos debe quedar enfrente, el oeste siempre está de nuestro lado derecho y el este está de nuestro lado izquierdo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues cuando nosotros hacemos esa traslación para hacer a un reloj analógico, un reloj solar, pues tenemos que considerar el punto básico es en qué hemisferio nos encontramos de la Tierra, sur o norte, para que el reflejo sea coherente con la iluminación que estamos teniendo y el uso horario que vamos a trabajar. De lo contrario, pues no nos va a quedar bien nuestro reloj, ¿verdad? También hay una manera de hacer reloj de arena. Bien, ahora, ¿qué pasa con el hemisferio sur? Bueno, pues en el hemisferio sur siempre van a ocupar lo que les decía, la cruz del sur. Esa cruz del sur, por lo general tiene una especie como si fuera un papalote. Muchos le conocen como el papalote del sur. Entonces, esa dimensión de esa cruz, precisamente para podernos orientar, la tenemos que prolongar 3 veces su eje. Es decir, desde el centro donde estamos partiendo, lo vamos a prolongar 1, 2 y 3 veces para poder localizar esta punta. Si la convertimos en la inversa, estaríamos hablando que sería esta de aquí, y este cruce es este de acá, como si la fuéramos a voltear de cabeza. Entonces con eso ya nos estamos orientando, y esta estrella siempre va a apuntar al sur. Es inconfundible porque tiene precisamente una forma de cruz, ¿no?
Y ahí ya encontramos el punto del sur. Ahora, otro es el cinturón de Orión. ¿Sí? Por ejemplo, cuando vamos o si tenemos la parte entre los casos, por ejemplo, de Lima, nos orientamos con el cinturón de Orión. ¿Cuál es la parte del cinturón de Orión? Bueno, pues esta parte de estos 3 puntitos, en donde nos estamos aquí en el centro, que nos avisan cuál es el cinturón de Orión, y generalmente le conocen allá como Tres Marías. Aquí en México, Tres Marías es un poblado que está cercano a Cuernavaca, que no nos vayamos a perder, ¿no? Pero es diferente. ¿Qué pasa con esa cruz del sur, con esa cruz de Orión, perdón? Precisamente tiene también un movimiento, ¿no? Esas constelaciones, pero este movimiento precisamente es de este a oeste, ¿sí? Pero en esta línea, en la línea ecuatorial, siempre la dirección sur-norte es los pies al sur y la cabeza al norte. Es decir, cuando nosotros vemos el cinturón de Orión y observamos que abajo del cinturón de Orión hay estas 2 puntas que son la rodilla y el pie de Orión, precisamente, es donde vamos a determinar en qué dirección se encuentra, ¿sí? Y nos dice claramente, los pies están al sur y la cabeza está al norte. Entonces, la referencia que tenemos es la rodilla y el pie abajo del cinturón de Orión, estamos hacia el sur o hacia donde queda el sur. Y hacia arriba tenemos lo que es la orientación del brazo, el hombro y lo que es la mandíbula, prácticamente la cabeza, ¿no? Estas 3 puntas nos van a decir que esa parte está hacia el norte, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo identificamos a la osa mayor? La osa mayor tiene su espejo es la osa menor, ¿sí? O lo que le llaman como Casiopea. Bien, esa osa mayor es bastante, se ve precisamente cuando llegamos a temporada decembrinas, es donde se observa un poquito mejor la estrella polar, ¿no? Y está integrada precisamente la estrella polar como tal o la constelación polar se le conoce precisamente entre la osa mayor, la osa menor y la Casiopea. Pero la diferencia, si se fijan, la osa menor también tiene una parte como si fuera un papalote. Entonces, cuando nosotros llegamos a localizar este papalote en medio de estas 2 constelaciones, que es Casiopea, que es como si fuera una serpiente parada, nosotros ubicando la osa mayor ya sabemos que a la izquierda vamos a encontrar a la osa mayor o la cruz del norte o la estrella polar norte, ¿sí? Y hacia la derecha tenemos a Casiopea. ¿Eso qué quiere decir? En el polo norte nos podemos guiar por cualquiera de estas 3 constelaciones o de estos 3 ejemplos, ¿no? Si encontramos una, vamos a encontrar otra. Evidentemente las vamos a ver. Si no vemos una, vamos a ver otra. Y ahí significa que vamos completamente en rumbo hacia el norte. No hay mayor pierde, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros nos encontramos en montaña y no traemos brújula, no tenemos hielo, no tenemos cualquier otra cosa para podernos orientar? Bueno, pues podemos ver los árboles, no se les vaya a ocurrir como una vez me dijo un compañero, y los árboles que están caídos, no, los troncos de los árboles que están caídos no nos funcionan, no nos sirven para orientarnos. Siempre la separación de los anillos, estos que ven aquí en medio, son los anillos de la madera, los anillos del árbol. Esto quiere decir que son anillos de crecimiento. Aquí nos dice cuán viejo fue el árbol y cuál ha sido su crecimiento. Pero ¿qué pasa con los anillos? Bueno, los más separados, aquí alcanzamos a ver que tienen unos anillos más separados, ¿sí? Siempre van a apuntar hacia el sur. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué los anillos de la madera, siempre unos son más abiertos y son los que nos apuntan hacia el sur, y los otros que son más cerrados siempre nos apuntan hacia el norte. ¿Por qué hacia el norte? Bueno, pues porque hacia el norte precisamente es más frío. Si nosotros encontramos unas formaciones de musgo en algunas piedras o en algunos árboles, precisamente eso nos está indicando que hay mayor humedad. Y cuando hay mayor humedad significa mayor frío. Y cuando hay mayor frío tenemos una cara más cristalina en una montaña, lo que significa que estamos certeramente apuntando hacia el norte o proximalmente al norte. Cuando nosotros vemos la otra cara de ese mismo árbol, tenemos unos anillos separados, hay menos humedad, está más reseco, nosotros estamos hacia el sur. Vuelvo a repetir, dependiendo el hemisferio en donde nos encontremos. ¿Cómo nos orientamos con la? Bueno, hay fases crecientes, ¿sí? Cuando los cuernos de la luna apuntan hacia el oeste, es señal de que nosotros estamos en una forma decreciente de la luna, es decir, se empieza a hacer pequeña, en pocas palabras. O cuando la forma de la luna apunta hacia el este,
es decir, hacia donde sale el sol, nosotros estamos en una fase creciente de la luna. Y aquí las fases lunares. Entonces es prácticamente fácil orientarse también con la luna, ¿no? Tener en cuenta en qué fase lunar nos encontramos, y si se fijan en la parte superior central, tanto superior e inferior, la luna tiene una característica. Precisamente está partida por la mitad, ¿sí? Cuando la luna está totalmente al este o al oeste, ya sea una luna nueva o una luna creciente, ¿sí? Entonces, es fácil identificar porque la luna va en sentido inverso. Su creciente o su decreciente va en sentido inverso. Entonces, hay que ponerle atención a los cuernos de la luna para ver hacia dónde nos están apuntando. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué pasa con esto? Ay, ya me salí de aquí de la presentación. Vamos a ver. Ahí está. Bien. ¿Qué pasa? Cuando nosotros decimos que tenemos una luna llena, está precisamente en el punto 0 o de punto 24, que es precisamente las 24 horas, que es donde está la fase lunar más alta. Aquí está, 12, 24, 6 y 12. ¿Qué quiere decir? Está en su fase de luna llena, ¿sí? Cuando nosotros estamos en cuarto creciente, arrancamos de 12, 12, 18, 24, 6. Es como si estuviéramos dando medicamentos. ¿Qué pasa cuando la luna se encuentra en una luna nueva? Es 6, 12, 6, 12, 18, 24. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la luna nos apunte 6 horas de iluminación, la luna está apuntando en realidad hacia el este. Cuando está en cuarto creciente, nos apunta 12 horas de iluminación y esa luna sigue apuntando hacia el este. Pero cuando la luna cambia hacia el sur, se duplican esas horas por 6. No sé si se han fijado o no sé si se fijaron en la tablita que van de 6 en 6. ¿Sí? Salvo en el cuarto menguante. En el cuarto menguante se brinca de 24 en el este, 6 al sur, 12 al oeste y 18 al norte. Entonces, los puntos que tenemos nosotros en un reloj de pulso o en un reloj de mano son similares al eje de 360 grados de una brújula y siempre nos van a apuntar a los 4 puntos cardinales. Las 12 estaríamos hablando que si nosotros sabemos leer el reloj y orientarnos, también con un reloj nos podemos orientar con relación al sol, que eso lo podemos ver en la siguiente parte, y poderlo tomar como si fuera una brújula para poder trazar un rumbo. Eso también se puede hacer, pero es poco a poquito. Bien, ahora, aquí que nos dice las fases lunares, precisamente cuando una luna se encuentra en cuarto decreciente o en cuarto creciente, aquí nos apuntan hacia dónde están los cuernos de la luna, ¿no? Eso quiere decir, que era lo que les comentaba, el cuerno de la luna en cuarto creciente va a apuntar siempre hacia el oeste y en cuarto creciente está apuntando hacia el este. Con esto es fácil que nosotros encontremos, sabiendo la posición este-oeste, nosotros sabemos ya hacia dónde tenemos el norte o hacia dónde tenemos el sur. Entonces, cuando los cuernos de la luna apuntan hacia la izquierda, hacia el oeste, eso quiere decir que nosotros tendríamos que poner nuestro brazo derecho hacia el oeste, de acuerdo a los cuernos de la luna, y entonces es fácil que hacia enfrente tengamos el norte, sin mayor bronca. Del lado contrario, cuando los cuernos de la luna están en decreciente, lo único que hay que hacer es ubicar que en cuarto decreciente la luna apunta hacia el este. Y con eso, inmediatamente hacemos un ángulo de 90 grados y identificamos el este en nuestro lado derecho y sobre el frente de nuestro cuerpo está el norte, a nuestras espaldas desde el sur, y obviamente ya es fácil ubicarlos. Bien, aquí es en instrumentos, por así decirlo, en montaña, o cuando andamos en terrenos agrestes, o cuando andamos en un lugar en donde no tenemos acceso a la tecnología. Y aunque lo tuviéramos, bueno, ya vimos algunos equipos que nos pueden ayudar a hacer algunas mediciones. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en ciudad? Recorriéndonos un poquito a los desastres, ya que la materia que nosotros vemos un poquito más. Cuando nosotros vemos un desastre, lo acabamos de vivir, mucha gente lo vivió en el 57, aquí en México lo vivió en el 85, lo vivió en el 2017, recientemente lo vivimos en Turquía, etcétera, etcétera. Nosotros estamos viendo varias cosas y cómo nos vamos a orientar. Bueno, esa orientación aquí en la Ciudad de México, primero tenemos que tener en consideración cuál es el pico más alto y cuál es el pico más bajo y sobre qué nivel estamos. Se dice que la Ciudad de México está en 2.230 y algo metros sobre el nivel del mar. Si vemos la gráfica, este es el nivel del mar, que está en 0, es decir, al piso del espejo marítimo, ¿sí? El espejo superficial de lo que es el mar.
contra lo que el nivel o altitud de donde se encuentra la Ciudad de México. El punto más alto de la Ciudad de México que tenemos es el Cerro de la Cruz, o valga la redundancia, el punto del Ajusco, prácticamente cerca de los 4,000 metros sobre el nivel del mar. Esto es lo que significa MSNM, ¿sí? 3,930 metros sobre el nivel del mar. Bien, las alcaldías más altas, tenemos la alcaldía Gustavo Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa. En resumen, la Ciudad de México oscila entre los 2,200, 2,300 metros más o menos, o 2,240 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Por eso cuando venimos viajando de allá para acá, luego a veces sentimos que se nos tapan los oídos, es precisamente por esa presión atmosférica que está trabajando en el sistema límbico de la ciudad, digo, de nosotros. Ahora, conociendo este tema, nosotros tenemos otro tipo de orientación. Estas imágenes, como les decía, y todas las imágenes que he tomado son precisamente con estos fines didácticos de orientación. La Ciudad de México tenemos una orientación de un cruce, gracias viejo, de un cruce de ejes X y Y. Bien, el plano cartesiano que veíamos hace rato en esa geodesia también lo tenemos aquí en la Ciudad de México. Para cuando nosotros tenemos un desastre, es fácil que nosotros nos perdamos y perdamos el rumbo. Entonces, también tenemos un norte, también tenemos un sur, un oriente y un poniente, o un este y un oeste. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los trazos centrales? Bueno, los trazos centrales están a partir de la oficina de correos. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, en esta oficina de correos convergen lo que es el eje central, ¿sí? Que aquí están sus coordenadas del eje central, de lo que es su coordenada norte-sur, es el eje central de la ciudad, donde está la Torre Latinoamericana, al ladito está el centro de correos. ¿Por qué? Porque este es el punto 0 kilómetros, no es Palacio de Gobierno. Siempre en todas las ciudades se tomaba como punto 0 el kilómetro 0 lo que es la oficina de correos. ¿Por qué? De ahí corrían a hacer todas las entregas y de ahí se contaban los kilómetros de carretera o los kilómetros que recorrían las personas que hacían esta labor, ¿no? Y que siguen haciendo todavía. Entonces, tenemos una coordenada oriente-poniente. Esta coordenada oriente-poniente es precisamente, aquí nos lo marca, el eje 2 poniente o el eje 3 oriente, como lo quieran ver. Tenemos una visualización periférica. ¿Qué quiere decir esa visualización periférica? De este lado tenemos circuito interior, que está aquí al centro, ¿sí? Tenemos circuito interior, tenemos lo que es Ignacio Zaragoza, que se cruza con viaducto, y de aquí llegamos a Constituyentes para atravesar del lado al lado de la ciudad, es decir, de oriente a poniente, perdón. En sentido, lo que es el azul, viene siendo la línea del anillo periférico, que es otra circunferencia que le da vuelta a la Ciudad de México. ¿Sí? Y más arriba tendríamos el circuito exterior mexiquense, que precisamente cubre la parte del Estado de México y conecta con la Ciudad de México. Entonces son las partes en donde nosotros nos podemos orientar. ¿Qué quiere decir en la lateral izquierda, en la imagen izquierda? Que nosotros una vez que encontremos la oficina de correos, ya sabemos las coordenadas norte y sur y por ende ya nos ubicamos lo que es el oriente y poniente o el este y oeste, ¿sí? Siempre nuestras coordenadas, todos los mapas nos van a apuntar siempre al norte, siempre al norte. Mapa que nosotros veamos tienen una figuración de apunte, siempre todos al norte, el que quieran. Entonces es fácil no perderse entre vialidades y entre las calles, ¿no? de la ciudad. Obviamente conociendo esta base de la cartografía, pues es más sencillo ya de tener un ejemplo de cómo nos podemos orientar en una ciudad en caso de desastre. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto nosotros tenemos aquí, siguiendo el mapa anterior que les mostraba, tenemos aquí el norte, aquí tenemos el sur, abajo, al norte lo que es Gustavo Madero, al sur lo que es Milpalta, por ejemplo, ¿sí? Toda esta parte de Tlalpan, etcétera, etcétera. Al oriente tenemos Iztapalapa, o lo que es el este, y al poniente lo que es Benito Juárez y Coyoacán. Nosotros estamos en la zona centro, que es aquí donde se viene el edificio de correos, entre el cruce de eje central y el eje 3 poniente. Pero ¿por qué nosotros tomamos esta referencia en caso de desastres? Bueno, para que nosotros podamos tener una referencia en caso de desastres, también tomamos esta parte del atlas de riesgo o las zonas de alto riesgo y los cuadrantes. Esta marcación de cuadrantes es de las guías de INSARAG. Es como nosotros vamos a dividir las zonas de trabajo dentro de una estructura colapsada. Si nosotros concatenamos lo que es la orientación con lo que son estos mapas cartográficos, junto con estas líneas de acceso de viales que ya tienen un trazo similar
a lo que son los puntos cardinales, nosotros es muy fácil que podamos desplazar a los equipos en los diferentes cuadrantes que nos marcan las guías de INSARAC, llevándolos a una macro amplitud de detalle de desastre. Es decir, que nosotros ya teníamos el cuadrante E, vendría a sustituir lo que es la zona central en donde converge precisamente el eje central, donde está la oficina de correos y cierto radio de operaciones, y los cuadrantes A, B, C, D y E los estaríamos repartiendo entre los otros 4 puntos cardinales de la Ciudad de México para poder nosotros no perdernos. Es decir, que nosotros estaríamos operando de esta manera, como se ve en esta gráfica, ¿sí? ¿Por qué hacemos esta similitud? Bueno, porque cuando nosotros nos queremos orientar dentro de la ciudad, es fácil que esto lo memoricemos y sepamos hacia dónde estamos avanzando, hacia qué coordenadas estamos avanzando y hacia dónde tenemos una zona de desastre, o bien hacia dónde caminaríamos, también tomando como referencia los puntos cardinales, como les decía yo hace rato, los mapas siempre nos van a apuntar al norte. Todos los mapas que nosotros tracemos siempre nos van a apuntar al norte. Entonces es fácil. Del lado izquierdo tenemos lo que son las referencias del Metrobús, todas las líneas del Metrobús que corren en la Ciudad de México, igual, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Hacia el este tenemos el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? En esta gráfica, que es la línea de Metrobús, y del otro lado tenemos las líneas del metro, que también tenemos la línea 3 que corre de Indios Verdes Universidad, es decir, de norte a sur, y tenemos la línea, por ejemplo, en este caso, parte de la línea 1 que va de Pantitlán a Observatorio, que corre de este a oeste o de oriente a poniente. Entonces, ubicando esas salidas de metro, estas estaciones de Metrobús, ubicando los ejes viales, pues nosotros nos podemos orientar también en la ciudad sin tanto problema. Ahora, no nada más en la montaña tenemos montañas altas o bajas. Hay edificaciones aquí en México en donde tomamos esta gráfica, que son las edificaciones más altas de la Ciudad de México, que nos hacen una referencia. Entre ellos está la Torre Latinoamericana, la Torre de Pemex, la Torre Vancomer, está la Torre Mayor, la Torre Mítica en Polanco. Y si nosotros ubicamos todas esas en el mapa, nosotros es fácil que podamos caminar de uno a otro lado, aunque como ya nos ha pasado aquí en la Ciudad de México, nos quedamos sin transporte, nos quedamos sin comunicaciones, nos quedamos sin orientaciones. Ahora, también, ¿para qué nos sirve conocer las alturas de estas edificaciones? Bueno, pues para darnos una idea y referencia de cuando nosotros tenemos estructuras colapsadas, comparar precisamente, sacar una escala isométrica y poder decir si la Torre Mayor o la Torre Mítica, por ejemplo, tiene una altura de 267 metros y la mayoría de edificios que se derribaron en 2017 oscilaban entre los 30 y 50 metros, estaríamos con una variación de 4 o 5 veces su tamaño, ¿no? Y ahí sacamos unas referencias de magnitud de riesgo. Entonces, con ese tipo de magnitudes de riesgo, pues ya podemos saber si va a ser suficiente la intervención de los cuerpos de emergencia de la Ciudad de México o también tenemos que intervenir los cuerpos voluntarios o cuerpos internacionales. A grandes rasgos, esto fue lo que es un poco de lo que es orientación y cartografía con y sin instrumentos, muy básico. Esto es un tema que se amplía bastante en varios lugares y que si lo traspolamos podemos hacer muchísimas cosas. Bien, hasta aquí dudas, preguntas, comentarios. Adelante, compañeros, todas las dudas, comentarios que tengan al momento. Buenas noches, soy Ivonne Carreño, pues hasta ahorita lo que alcancé a ver de la reunión, entré un poco tarde, pero me parece muy, muy interesante y muy completa la información que están proporcionando. La verdad, felicidades por la exposición. Nada más quisiera pues pedirles de favor, no sé si nos pudieran compartir ya sea vía WhatsApp o correo la presentación, porque realmente la información que está ahí es muy interesante y muy completa, muy clara. Entonces no sé si pudieran considerar eso de podernos proporcionar de favor y pues hasta ahorita todo está muy claro. Yo desconocía muchas cosas del tema, pero me está quedando muy clara la información. Gracias. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Vamos te la hago llegar por PDF y luego.
Sí, sí, de hecho les recuerdo que queda grabado esta sesión y la pueden checar en el portal de Hermes Consultoría y Capacitación en YouTube, en el canal de YouTube de Hermes Consultoría, y van a poder checar ¿cómo se llama? Esta presentación. Si quieres terminar para que cierres tu pantalla y hacer grande que puedan abrir sus cámaras. Claro que sí. Y, claro que sí, Lobo. y ya platicar un ratito. Permíteme correr un par de láminas nada más. Bueno, dar las gracias. Lobo, te lo hago llegar personalmente, electrónico. Gracias a ti, al Escuadrón de Rescate Topos S19 por darnos la oportunidad. Aquí está tu reconocimiento por parte del CIREC. También te voy a hacer llegar un reconocimiento por parte de Hermes, para Hermes Consultoría, y el personal que no puede faltar, como director y presidente del Escuadrón de Rescate Topos S19. Ay, mi hermano, muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias. Qué gusto, qué honor. Te los hago llegar. Mucho. Sí, en la semana nos vamos gracias, a ver Lobo. para otros asuntitos. ¿Vale? Si ahora, quieres, pues, cierra tu presentación para que poder compartir. Vale. No, pues muchas gracias, listo, amigo. Ya quedó. Te lo agradezco mucho y Ay, perdón, es que estoy viendo aquí. A ver, Alfredo Arias, levantó la mano, Alfredo. Ok, gracias, Raúl, gracias, Víctor. Excelente exposición, muy amables, muy gentiles por el exponer. Hay una preguntita que ahí se me quedó en el tintero. Cuando mi madre me enseñaba de pequeño que oriente es el punto donde sale el sol, occidente es donde se oculta, norte es al frente y sur a la espalda. ¿Qué hay de cierto en eso, don Víctor? Sí, justamente que era lo que te estaba platicando por el acento, Alfredo. Buenas noches. Tú estás en el cono sur y es justamente lo que decíamos en la presentación. O sea, hay que tener cuidado en dónde estamos haciendo ese tipo de orientación, porque en el cono sur es correcto lo que me acabas de decir. Nosotros que estamos en el cono norte o en la parte norte del globo terráqueo, precisamente es esa variación es la que tenemos. Nosotros vemos salir el sol por el este y ocultarse por el oeste. Ah, perfecto. Entonces quiere decir que para el cono sur funciona lo que mi madre me enseñó y para allá por donde ustedes funciona el resto. Es la única variación. De hecho, si nosotros viajamos a lo que es el Ecuador, justamente en la línea del Ecuador, y vemos, eso no es mentira, por ahí hay unos videos, búsquenlos, en donde el agua gira en diferente sentido. Justamente en esa parte, ¿no? En donde estamos en el cono sur, me parece que gira hacia la izquierda, y en el cono norte gira hacia la derecha, y en el punto central, en donde precisamente convergen lo que es la vertical y la horizontal, el agua no tiene sentido de dirección hacia dónde correr. Eso es cierto porque lo presencié allá en el punto cero del Ecuador. Sí, tuve la oportunidad de estar allá. Muy amable, Víctor, muy amable por la invitación, Hermes Consultoría. Un abrazo gigante y aquí estoy. Un abrazo gigante para todos. Feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias, amigo Alfredo. Comentarles que también Alfredo es uno de los instructores que nos ha estado apoyando en Hermes Consultoría, y próximamente vamos a tener el gusto de tenerlo nuevamente aquí dictando algún tema. Déjenme comentarles rápidamente que, como bien saben, esto es un esfuerzo conjunto entre varias organizaciones, varios grupos, y agradecerte, mi querido Víctor, por el detalle del reconocimiento por parte tuya, por parte de la organización CIREC, en la que en algún momento también vamos a colaborar como escuadrón de rescate, vamos a trabajar o a conformarnos, y todo en beneficio de la población, tanto nacional como internacional, a donde podamos ir a apoyar. Ya sabes que ahí vamos a estar, amigos. Les ibas a comentar del curso que sigue, sí, mi querido Víctor, o se los comento yo. Sí, claro. ¿Quieres? Déjame meter gol. Sí, de hecho, vamos a dar la siguiente parte del curso, que ya es un poquito más especializada en orientación. De hecho, trae 2-3 vertientes este curso. Precisamente la orientación para el manejo de instrumentos, mapas, etcétera, etcétera.
la otra parte que es las brújulas, hacer los marcos de geolocalizaciones. Y por ahí también tenemos otros cursos, mi querido Lobo. Ahorita se me viene a la mente que acabamos de dar precisamente también allá para la certificación de Colombia, que es el uso y la aplicación de la medicina táctica en estructuras colapsadas. Entonces también vamos a dar esa parte. Ahorita estamos viendo. Sí, ya tenemos muchos. Y otra que vamos a dar más adelante, que si nos das chance, vamos a impartir el de justamente diferenciaciones de estructuras colapsadas, ¿no? O sea, cómo pierden su verticalidad y qué es lo que encontramos en algunos aspectos de ese tipo de eventos. Ok, sí, amigo, claro que sí. Bueno, déjenme comentarles que el siguiente curso que vamos a dar aquí con el compañero Víctor ya va a ser el curso completo. Va a ser un curso, todos estamos viendo si va a ser de 1 o 2 sesiones. Esto fue, como quien dice, nada más la introducción, fue enseñarles un poquito de qué va a tratar, pero el curso completo ya se los haremos llegar y ya les diremos cuál es el costo para ingresar a ese curso que en verdad vale la pena. Eso, como lo vieron y como bien comentó el licenciado Víctor, fue solamente algo superficial, porque esto es más profundo y lleva un poquito más de tiempo. Entonces, estén al pendiente en nuestras páginas de Facebook o en las páginas de Hermes Consultoría y Capacitación, donde estaremos subiendo toda la información, estaremos subiendo las fechas, estaremos subiendo los costos, porque ese sí ya va a tener una pequeña cuota de recuperación. También, si alguien requiere la constancia del curso de hoy, del nivel básico del módulo 1 que fue hoy, en la introducción, con gusto se las podemos hacer llegar a quien lo requiera. Tiene una cuota de recuperación de 99 pesos. Quien lo guste o lo requiera, mándenos un mensaje, un privado. Con todo gusto se las podemos proporcionar. Y si ya se inscriben al curso completo, pues ya les hacemos ahí la diferencia. Los tomamos ya como un anticipo o se los descontamos de ahí del costo total. Ok, adelante, Ivonne Carreño. ¿Estás ahí, Ivonne? No, creo que no. ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguien más que quiera Bueno, sí, perdón, hacer algún comentario? Bueno, sí, perdón, es que adelante. tenía un poco de problemas con mi teléfono y el internet, pero nada más por último pedirle al licenciado Víctor, no sé si me podría proporcionar también alguna bibliografía que no sea tan especializada o tan técnica, en donde yo pudiera, profundizar en lo que ahorita, digamos, la introducción del tema, para yo pues en casa poderlo consultar, de favor. Sí, claro. Mira, de hecho, les voy a hacer un comercial a los Scouts, pero en realidad hay mucha bibliografía muy buena que tiene el grupo de Scouts México y de Scouts Internacional, que son realmente bastante sencillas, bastante digeribles. Y mucho de esto, hay libros de espeleología, hay libros de alta montaña, de baja montaña, media montaña, pero para que empieces a darte una idea, para que empieces a revisar un poquito, digo, haciendo honor a quien honor merece, yo te recomendaría que revisaras algunas guías de scoutismo o te acercaras con los muchachos de Scout, que de hecho también son a nivel internacional ellos, y sobre todo en esta parte de avances, o si estás acá en México, con Cruz Roja de Alta Montaña. Con ellos dos son con los que tu servidor ha tenido muy buena participación y capacitación, y ellos son los que nos han enseñado mucho de este tipo independientemente de otros instructores, obviamente, yo y otros compañeros que también le entienden a este tipo de temas, ¿no? Pero la básica, yo te recomendaría muy digerible, Scouts. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algo más?
Bueno, les estoy mandando en este momento unos mensajes por el chat, si gustan checarlos, por favor. Sí los vamos a subir en YouTube, en el canal de Hermes Consultoría y Capacitación. Ahí lo pueden checar este video, esta sesión del día de hoy, a partir del lunes, yo creo. Y los invitamos a que se inscriban, a que nos sigan con el siguiente curso que tenemos de este tema con el licenciado Víctor, que la verdad es un, como ya se dieron cuenta, es un experto en el tema. Y pues sí, les pedimos que nos sigan y perdón, es que estoy aquí haciendo las cosas. Y que se inscriban, y que si alguien requiere su constancia, pues con todo gusto aquí se las podemos proporcionar. De hecho, por ahí ya hay unas que ya están ya solicitadas, y con todo gusto. Es que quiero compartirles algo, pero no puedo. Mientras, mi querido Víctor, si quieres despedirte o terminar. Claro que sí, mi querido Lobo. Bueno, pues pendientes ahí de las siguientes programaciones de capacitación. Vienen más. De hecho, vamos a empezar ya a aperturar capacitaciones en sitio. Ya con otros equipos también nos estamos conformando. Por parte del CIREC, justamente vamos a lo que comentabas hace rato, Lobo. Nosotros tenemos la ideología de conformarnos. Trabajamos con diferentes partes de Latinoamérica ya, con diferentes grupos a nivel internacional, también aquí en México. Y ya estamos también con algunos grupos a nivel Europa, precisamente, que lo estamos concatenando a lo que es el CIREC, y ya empezamos a hacer prácticas aquí en sitio. También estamos con las prácticas ya estamos trabajando con unidades K9 para formar también los equipos K9 pertenecientes al CIREC. Ya tu servidor ya está también en esa parte. Y próximamente estaremos dando unos cursos donde nos vamos a reunir con diferentes grupos, luego tú lo sabes, en donde ya vamos a ser realmente prácticos. Ya ahorita ya la OMS ya retiró la pandemia a nivel internacional, y ya entonces sí nos vamos a poder reunir de manera física y vamos a empezar a trabajar ya bastante más fuerte en ese sentido. Entonces ahí sí ya vamos a tener un poquito más de detalle en lo que estamos haciendo, ¿no? Ok, sí, ya es justo y necesario, y sobre todo coordinar entre grupos y compañeros y amigos, y ya para poder hacer un buen trabajo en caso de que se requiera en un desastre. No quisiéramos, pero lamentablemente sabemos que en algún momento va a suceder, no solo en México, sino en cualquier otro país de Centro, de Latinoamérica, de Sudamérica, o en este caso de cualquier lugar, ¿no? Como en tu caso, que estuviste en Turquía en el último evento. Felicidades, muchas felicidades, gran trabajo. Nos tocó estarte siguiendo, monitoreando desde acá, desde México. Y bueno, pues muchas felicidades, amigo. Bueno, queremos invitarlos para el próximo día jueves. El día jueves vamos a tener el tema de trauma craneoencefálico, el módulo 1, con nuestro querido amigo Félix Alberto Villarraga. Y también será por este mismo canal a las 8 de la noche el próximo jueves. Y para los que están aquí en la Ciudad de México, bueno, también queremos hacerles una atenta invitación para vamos a tener también el curso de Stop the Bleed, de tener una hemorragia, para tener una hemorragia, salvar una vida. Lo vamos a tener ese sí va a ser de manera presencial, aquí en la Ciudad de México. Entonces, si a alguien le interesa, si alguien quiere acompañarnos, bueno, ahí están los datos, pueden ponerse en contacto con nosotros. Únicamente tenemos, era para 15 lugares, ahorita ya tenemos como 6 lugares nada más, pero bueno, tenemos 2 fechas, el 21 y el 28 de mayo. Si alguien quiere que esté aquí en la Ciudad de México, quiere asistir, bueno, es muy bueno este curso, muy importante que sepamos cómo detener una hemorragia para salvar la vida de alguna persona en dado caso que sea necesario. Los últimos comentarios, ¿alguien quiere ya despedirse? ¿Alguien quiere dejar algún comentario?
adelante ya para despedirnos. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Bueno, este Sí. mes es el mes del Stop the Bleed. Entonces, para los que estén aquí en la Ciudad de México, los invitamos atentamente. Y también la próxima semana vamos a tener también un curso de Stop the Bleed en línea. También los invitamos. Síganos en nuestros grupos de WhatsApp, en nuestras redes sociales. Y ahí estaremos compartiéndoles toda la información. Adelante, mi querido Víctor. No, creo que alguien iba a hablar, pero le cortaste. Perdón. Adelante, ¿quién? Marta. No, pues creo que no. Adelante, amigo, despídete, por favor. Bueno, pues si nos anima, pues muchísimas gracias. Gracias, Lobo, por la invitación, como siempre, ya sabes, estamos a la orden y pronto esperamos vernos ahí ya en prácticas, ¿no? Salúdame, por favor, los muchachos de ahí del equipo y pues vamos a hacer la segunda parte, la programamos y con todo gusto la ofrecemos, la ofertamos. Sí, yo creo que en una semana, 2 semanas, en lo que programamos bien la fecha y ya les decimos cuántos días van a ser, si va a ser una sesión, 2 sesiones, cuánto tiempo y el temario y todo, pero sí, en verdad se los recomiendo, está súper interesante y sobre todo lo que nos puede ayudar o lo que nos ayuda a los que salimos a veces a hacer senderismo, campamentos, montaña y todo esto. Y también como rescatistas, cuando hacemos rescate agreste o salimos en alguna misión de búsqueda de rescate que nos ha tocado salir a Jusco, a los Dinamos, los compañeros que han ido al Popocatépetl a hacer búsqueda, son muy buenas técnicas, muy buenos tips para poderlos aplicar. Ok, gracias, bueno, Lobo. Pues muchas gracias, mi querido Víctor. Como siempre es un honor y un gusto saludarte, un gusto ver que sigas adelante con todos tus proyectos, que vayas siempre hacia arriba. Y bueno, pues por nuestra parte es todo, compañeros. Ahí están los datos. Si alguien quiere ponerse en contacto, márquenos, por favor, manden los mensajitos si requieren su constancia de este tema, si quieren inscribirse para alguno de los cursos que tenemos adelante, pues estamos a sus órdenes. Gracias, Víctor. Gracias, Lobo. Gracias a todos. Un abrazo. Buenas noches. Gracias, compañeros. Que tengan muy buena noche, bonito fin de semana y los esperamos para la próxima.